Hola, hola, te habla Karina Falcón para La Mujer Lunar y Carpa Lunar. Y en esta clase te voy a hablar acerca de Saturno en Piscis y la he titulado ¿Navegamos o nos hundimos? Bueno, pues de inicio quiero contarte que toda esta clase está enmarcada dentro del enfoque de astrología chamánica y evolutiva, el mismo que imparto desde Carpa Lunar. Saturno en Piscis Saturno en Piscis estará en este tránsito del 7 de marzo del 2023 hasta el 24 de mayo del 2025. Luego de ahí ingresa en Aries y regresa del 1 de septiembre del 2025 al 13 de febrero del 2026. Entonces, en realidad ya tenemos desde el 2023 un periodo de tiempo que durará hasta el 2026, en donde estaremos navegando este tránsito de Saturno, del planeta Saturno, en el arquetipo de Piscis. Cuando hablamos de arquetipo en la astrología chamánica y evolutiva, no estamos hablando nada más de un signo o de una señal, sino que cuando lo nombramos arquetipo, traemos toda una serie de experiencias, vivencias, memorias que cuando nombramos, por ejemplo, decimos Piscis, evoca todas estas vivencias. Entonces, cuando decimos que Piscis es un arquetipo y que lo vamos a navegar, lo vamos a sondear, ¿a través de qué? A través de Saturno, que es el padre disciplina, entramos en toda una serie de experiencias que están ahí disponibles para que podamos organizarlas en nuestro cuerpo mental, en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo emocional. Ahí es en donde entramos los astrólogos y las astrólogas en la navegación de este astral, en la navegación de las experiencias completas a través de constelaciones, a través de arquetipos, para que cada persona con su libre albedrío pueda tomar lo que resuena en su propia historia y logre alquimizar desde la luz. Entonces, Saturno es un planeta que nos habla de disciplina, que nos evoca el padre, que puede evocarnos tanto el padre que engulle a sus hijos, como un padre que nos evoca disciplina, que nos evoca un tiempo milenario ancestral, que nos evoca una organización fundamental, que nos restringe para que podamos organizarnos y para que podamos realizar lo que nuestra fuerza de voluntad, lo que nuestros valores nos van indicando, para que podamos tener libre albedrío, para que podamos tener disciplina, organización de nuestra propia energía y de nuestra propia historia en pos de un ideal. Entonces, podemos nombrar a Saturno de las dos formas y podemos evocarlo de las dos formas, tanto como un padre que a través del tiempo y a través de jugarretas o a través de cierta, como un autoritarismo, engulle a sus hijos. Y también podemos ver a Saturno como una fuerza milenaria que organiza la energía humana que se vuelve en un cuerpo físico. Entonces decimos que es un dador del tiempo, ¿verdad? Es el que rige el tiempo, tomando en cuenta que el tiempo, ya cuando lo estudiamos, cuando indagamos en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que es una construcción humana. Nosotros somos quienes construimos el tiempo. ¿A partir de qué? A partir de nuestra energía. Entonces, Saturno, que es este padre disciplina, visita un mismo arquetipo cada 28, 29 años y más o menos dura en cada uno de los arquetipos de toda la rueda del zodiaco o la rueda de la vida aproximadamente 2 años y medio. La última vez que estuvo ahí en Piscis fue en 1993. Entonces, algo que nosotros observamos, por ejemplo, en la capa transgeneracional dentro de este enfoque chamánico y evolutivo, que es como una de las capas más profundas, que cuando un planeta ingresa en Piscis está cerrando un ciclo. En este caso, Saturno está marcando un ciclo de 30 años. Hay un ciclo que está cerrándose al mismo tiempo que nos está dejando observar una tradición, porque Saturno también tiene que ver con la tradición, y también nos está permitiendo alcanzar la madurez para cerrar ese ciclo, para obtener entendimiento, que es un ciclo transgeneracional, porque probablemente, pues muchas de nosotras, si vivimos hace 30 años,
y sabíamos cuál era el tema de la familia que se abría o que estaba ahí. Algunas quizá hemos vivido 60 años o han vivido 60 años y reconocen, ¿verdad?, cuáles son los temas familiares que estaban ahí como encendidos hace 30 y hace 60 años, pero también hace 90 años se repetía el mismo tema transgeneracional. Por eso decimos que va más allá de las generaciones. Es algo que trasciende esta generación, la generación de nuestra madre y nuestro padre, la generación de los abuelos, la generación de los bisabuelos. Entonces, cuando abordamos transgeneracionalmente a Saturno en Piscis, nos vamos a encontrar con una reverberación de vivencias, de experiencias que regresan a nuestra vida para que podamos acomodarlas de forma distinta, para que podamos traer virtud a eso que no hemos podido acomodar en nuestro árbol genealógico. Saturno es materia, ¿verdad? Y Piscis nos habla de espíritu. Saturno nos habla de tradición, lo que ya está establecido. Saturno, el glifo de Saturno, nos evoca la guadaña, que es el tiempo de cosecha, es el tiempo de cortar todo lo que hemos sembrado en un tiempo atrás y que ahora está listo, está maduro para poder tomarlo. También nos habla de el Kapha y el Ro, ¿verdad? El Cronos, el tiempo. Entonces nos está hablando de la K y nos está hablando la R que nos habla de cómo se construye ese tiempo. También nos evoca este glifo. El glifo de Saturno también nos evoca la cruz de la materia sobre el alma o el espíritu. Y también algunos cuentan que Saturno es el glifo de Júpiter invertido. Para nosotros en la astrología chamánica y evolutiva vamos a observar que Júpiter trabaja junto con Saturno. Saturno está ahí transitando en algún lugar de nuestro mapa, en este caso, en este tránsito en Piscis. La zona Piscis de nuestro mapa está viéndose afectada y buscando organización desde la mirada de Saturno y todo lo que Saturno evoca. ¿Y para qué lo hace? Para que donde quiera que esté Júpiter pueda expandir, pueda en realidad hacer esta labor como gran benefactor. Entonces nosotros los vemos como en un trabajo conjunto, vemos a Saturno como un trabajador de la materia, de lo tangible, de las historias pequeñas, de nuestras historias del día a día, de lo cotidiano, de la manera como manejamos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro poder. Y por otro lado, también observamos que mientras más hacemos una labor consciente de ello, Júpiter, donde quiera que está, expande y nos abre el camino y nos permite que todo eso que antes era frustración o que antes se vivía como un bloqueo, lo podamos trascender y lo podamos configurar de una forma distinta. Entonces, en este sentido, no vemos a Saturno como un maléfico, pero tampoco lo vemos como el padre bueno, sino que lo vemos como un elemento, un planeta, una fuerza que nos quiere traer coherencia, que nos habla de revisión de la tradición o de la tradición en específico, y bueno, nuestra labor será revisarla. Nos habla de disciplina, de poder organizarnos en nuestra propia energía. Nos habla de una restricción que está ahí para que podamos mirar lo más vital, por lo que hemos tomado compromiso y lo que buscamos, por lo que buscamos responder o tomar responsabilidad, ¿verdad? La capacidad de responder o la responsabilidad es que lo que sea que tenemos, lo que sea que hemos recibido es más que suficiente para que podamos conducirnos con libre albedrío y voluntad y podamos salirnos de ese lugar de eternas víctimas, como pensar que esto nos está sucediendo porque en el linaje siempre fue así, porque nuestra madre o nuestro padre no nos enseñaron a hacerlo distinto o porque no tuvimos un padre que nos acompañara. Entonces nos invita a salirnos de ese lugar porque todo aquello que nos resulta incómodo, todo aquello en la vida que en estos momentos nos parece incómodo, nos está invitando a madurar, nos está invitando a evolucionar, a tomar, a responder por ello, ¿verdad? Tomar responsabilidad por esto que me está incomodando. Y la capacidad de madurez implica que puedo observar esto que me reta, esta frustración, y tomar la energía y mi libre voluntad para hacer algo al respecto, en lugar de solo sentarme a llorar o solamente lamentarme todo el tiempo, ¿verdad? Entonces,
Con Saturno tenemos la oportunidad de gestionar, tenemos la oportunidad de encontrarnos con las leyes de la familia, pero también nuestra propia ley interna, nuestro esquema de valores, nuestro, como todo eso genuino que queremos nosotros traer, la virtud que queremos encuerpar, que queremos traer a través de nuestra disciplina. Entonces, Saturno no es un lugar sencillo y en Piscis, que Piscis está acostumbrado a la fusión, Piscis está acostumbrado eh, a coercionar, ¿verdad? Hacer de alguna manera sumar todas las partes, a fundir las partes, a la unidad, a la religiosidad, que todo esto que estamos viviendo es como una inspiración sagrada que nos religa con algo más allá. Entonces ahí hay una devoción, hay una inspiración que muchas veces puede ser ciega y muchas veces puede ser para no ver la realidad, para no ver realmente en dónde estamos parados y paradas. Entonces, desde la mirada, desde la capa transgeneracional, porque hay muchas otras formas en que vamos a ver a Saturno en Piscis, se puede ver desde la parte política, desde aquí y ahora el presente, podemos leer también los diálogos que va haciendo Saturno con los diferentes planetas, pero específicamente en esta clase nos vamos a enfocar a lo transgeneracional. Ese loop de 30, 60, 90 años, esa tradición que de alguna manera estamos cerrando en nuestras historias y que puede ser bien distinto para cada una de las personas, porque cada una de nosotras y nosotros tenemos a Piscis en diferentes áreas de la vida. Hay personas que tenemos nuestra zona Piscis en la casa 6, en la casa 7, en la casa 9, y eso marcará una pauta distinta. Quienes lo tienen, por ejemplo, Piscis en la casa 5, se enfrentarán a temas de maternidad, de los hijos, las hijas, la creatividad, el espacio personal, el fuego interno, ¿verdad? El liderazgo interno. Quienes tienen a Piscis en la casa 1 tendrá que ver con cómo se autoperciben, su personalidad, la manera en cómo fundamentan su vida, cómo se presentan ante el mundo. En la casa 7 nos hablará de la pareja, de los contratos, de las colaboraciones y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a tener que estas zonas de Piscis, en un principio, son espacios en donde nos hemos sentido confundidas, en donde no sabemos cuál es el rol de cada quien, nos confundimos de roles, quizá queremos ser, si está en la casa 5, pues no hemos sido la madre de nuestros hijos o hemos sido demasiada madre de nuestros hijos, hemos estado ahí demasiado fundiéndonos, ¿verdad? En ese espacio que nos hemos olvidado de la persona que somos o de nuestra comunidad o de nuestra vocación, o si estamos en la casa 7 con Piscis en la 7, quizá nos hemos confundido y fundido, ¿verdad? Demasiado con la pareja, con la historia de la pareja, con lo que queremos hacer respecto a la pareja o no, que nos hemos olvidado de nosotras mismas, que es la casa 1, ¿verdad? Y cómo nos presentamos al mundo. Entonces, lo primero es que desde el 2023 tenemos esa sensación de que ese espacio que antes resultaba vital o antes resultaba como en un lugar muy fuerte de nosotros y nosotras, ahora se siente un espacio demasiado fusionado. Lo podemos observar porque Saturno nos puso ahí directamente la mirada para que observemos que hay lugares que no estamos tomando con coherencia, que tenemos la oportunidad de vivir nuestros valores, que estamos viviendo como una reacción, estamos viviendo reactivamente a lo que vivió la familia, ya sea por lealtad, es decir, hacemos lo mismo que la familia hizo, o que las mujeres en la familia, o que las personas que reflejan mi historia en la familia hacemos igual, o como lo hicieron, entonces yo reacciono y lo hago opuesto, pero igual desde lo opuesto, también estoy reaccionando al mismo lugar, también estoy tomando como referencia ese espacio. Un ejemplo muy sencillo, todas las mujeres de la familia pudieron haberse divorciado o separado y estar mejor en la soltería y decir que, bueno, en esa familia está hecha de matriarcas, han tenido que hacerse fuertes porque no hay varones, ¿verdad? Que las hayan acompañado o no hay varones con las que se hayan tejido. Entonces, ahora en esta generación, todas las mujeres o son solteras o eligieron no estar con parejas o eligieron estar con parejas, pero saber que son parejas que no las van a sostener, ¿verdad? Porque esa es la historia, esa es la tradición de la familia. Entonces, hay dos vertientes por reacción. Por reacción,
o se sigue la lealtad, claro, yo voy a ser como mis mujeres y voy a encontrar la fuerza en mí y voy a encontrar la fuerza en mi madre, que fue soltera y a la vez la abuela fue viuda, entonces estuvieron sin pareja y yo también encuentro la fuerza en no estar con pareja. Esa es una de las reacciones, ¿verdad? Soy leal. O la otra es que hago lo opuesto. Entonces yo me aferro a la pareja y aunque ya no es una pareja funcional, estoy ahí y quiero hacerlo porque estoy reaccionando inversamente a lo que observé en la tradición de mi familia. Eso es por reacción. Nos fundimos porque estamos igual, estamos en una inclinación hacia esa historia familiar, hacia esa tradición familiar. Entonces, cuando Saturno ingresa en Piscis en el 2023, empezamos a mover la realidad. Decimos que es un golpe en la realidad porque ese espacio que no queríamos observar, al menos de manera consciente, se está abriendo y la vida nos está llevando a organizarnos en ese lugar. Esto puede ser porque vimos que estamos repitiendo un patrón de pareja, estamos repitiendo un patrón con nuestros hijos o nuestras hijas, estamos repitiendo un patrón laboral, pero hay algo que estamos observando, que repetimos respecto a las historias en la familia. Y esto nos conduce a, primero, purgar secretos. Eso es lo más importante, que cuando podemos observar la historia desde un lugar enfocado, porque sí o sí, Saturno nos está llevando a que lo observemos y que tomemos conciencia de ese lugar que quizás antes estaba desorganizado y que empecemos a purgar las historias que no han sido contadas, que empecemos a observar lo que no se había hecho visible, los secretos, los abusos, los sacrificios del linaje, que podamos observar también la otra parte de la historia, cómo es que se ha tejido el tiempo, quiénes son las vencedoras o los vencedores, pero también qué es lo que no ha sido dicho en esta familia y observarlo desde un espacio compasivo, que eso es Piscis. Y la compasión no quiere decir que entonces ahora, por ejemplo, si observé siempre la fortaleza de las mujeres, ahora voy a decir, bueno, pero los hombres también, pobrecitos. No, observar compasivamente implica, sí, poder ponernos en los zapatos de ambas perspectivas, pero finalmente no darle el voto a ninguna de las dos perspectivas, sino ser capaz de observar compasivamente, con amor, observando la fortaleza de un lugar y el lugar opuesto. O sea, observar cómo ambos lugares por oposición se movían, observar las fortalezas y desde ese lugar darme cuenta que yo tengo ambas partes y que ahora yo puedo elegir tomar una decisión distinta que trascienda esta historia, ya no desde la reactividad, ya no desde la soltería, porque todas han sido solteras, o me aferro a un matrimonio que no tiene salida, ¿verdad? A un matrimonio que en realidad no va a funcionar por lo mismo, por esa reacción, sino que ahora puedo observar cuál ha sido la historia, necesito indagar, no profundizar, ¿verdad? Pero sí indagar con lo que ya estoy observando y desde ese lugar mirar los secretos, mirar lo que no ha sido dicho, mirar los abusos, mirar los sacrificios y también observar las fortalezas. Desmantelar lo que no es realista, poner los pies en la realidad. Esto que estoy viviendo, necesito verlo con los pies en la tierra, dándome cuenta realmente lo que es, realmente lo que está sucediendo. No cegar mi perspectiva desde la manera en cómo miraron todas las mujeres en mi familia o la tradición en mi familia, sino que poder observarlo desde mi propia perspectiva, para lo cual Saturno empieza a activar mucha frustración, lentitud, retrasos en procesos, porque toda esa frustración, esa lentitud, todo eso que no se logra, nos está pidiendo enfoque, nos está pidiendo poner los pies en la realidad. Entonces, no, no lo voy a hacer lo opuesto, ¿verdad? No voy a reaccionar opuestamente, es decir, a lo mejor toda la familia, todas las personas se fueron al extranjero, todos mis hermanos, hermanas, la familia se fue y migró. Y entonces yo digo, yo no lo voy a hacer, yo me voy a quedar, yo siempre me voy a quedar en esta casa, voy a custodiar la casa de la abuela,
yo no la voy a abandonar y voy a hacer adecuaciones, la voy a poner súper bonita y me doy cuenta que eso me está restando vitalidad, porque en realidad sigo fusionada con esa historia, pero desde desde la reacción contraria, ¿verdad? Desde la respuesta opuesta a eso. Entonces, ¿qué sucede si yo puedo observar con compasión cómo todas mis hermanas, hermanos, todos en la familia han migrado? Yo estoy con la oportunidad de quedarme, pero elijo hacerlo desde un lugar distinto o elijo moverme también desde un lugar distinto, desde un lugar que no sea reactivo. Y me doy cuenta que esta frustración, que esta lentitud, que estos retrasos me están llevando a hacerme consciente de esta historia y elegir no desde la reacción, no desde por ejemplo, todas las mujeres se quedaron a cuidar a la mamá, ¿verdad? Y yo entonces no voy a tomar pareja porque también me piden que yo me quede a cuidar a mi madre. Entonces, ¿qué voy a hacer opuesto? Ah, no, pues me voy a casar y me voy a ir y voy a cortar la relación con mi mamá, ¿verdad? Entonces ahí sigo fusionada con esta historia. Lo que yo necesito hacer, lo que necesitamos hacer es poder observar la frustración, darnos cuenta que esa es la invitación a evolucionar, a dar el paso, a cruzar la incomodidad para poder observar los opuestos en esa vivencia y tomar responsabilidad. ¿Cómo sabemos que estamos tomando responsabilidad y que estamos haciendo uso de nuestro libre albedrío? Porque nos sentimos en paz, porque ya no es algo que está ahí constantemente sonando y sonando y sonando, y que aunque hemos tomado la decisión que supuestamente es la correcta, sentimos que seguimos en ese loop, que seguimos en esa espiral. Entonces, la invitación del trabajo de Saturno en Piscis tiene que ver con observar cuál es la narrativa en la que me encuentro, cuál es esa narrativa, cómo se observa esa narrativa en las historias de mis mujeres, de mis varones, de mi linaje, cuál es la tradición. Aquí la tradición familiar es que todas se casan o todas se van o todas tienen 2 hijos, 3 hijos o todas se quedan solteras o todas son mujeres trabajadoras y fuertes. Aquí no, nada de que ama de casas o todas son amas de casas. O sea, ¿cuál es la tradición? Y luego, ¿cuál es lo opuesto? ¿Y qué les ha costado a las mujeres o varones de la familia vivir lo opuesto? Y luego desde ese lugar observar compasivamente ambas historias y poder ordenarme con mi libre albedrío. ¿Yo qué quiero hacer? Yo, ¿cuál es la narrativa que quiero elegir? Revisar nuestra lealtad ante la experiencia. Estoy repitiendo el patrón o estoy revirtiendo el patrón, pero al mismo tiempo sigo fusionada con esa historia? ¿Estoy reaccionando en positivo o estoy reaccionando en negativo, pero sigo reaccionando o fusionada en esa historia? De esto que se hace visible, este es uno de los pasos más importantes, de esto que se hace visible, de esto que observo en la historia de la familia, en la historia de los matrimonios, de la creatividad, la historia con los hermanos o hermanas, la vocación, la profesión, las amistades, la comunidad, la migración, ¿qué es bueno conservar? ¿Qué es lo que sí me están enseñando? ¿En dónde sí está mi fortaleza y cómo puedo conservar esa fortaleza? ¿Cómo puedo conservar lo que ha sido coherente, lo que ha sido valioso, lo que ha traído fuerza de vida? Y cómo poco a poco desde esa vitalidad me paro para ir e indagar y curiosear en lo que mi libre albedrío me cuenta, en lo que mi libre albedrío me invita. Entonces, habito los opuestos. Por ejemplo, si todas las mujeres en la familia se han quedado solteras, probablemente yo recuerde mi experiencia como soltera o quizá lo estoy viviendo ahora. Y luego, cómo lo han vivido las mujeres que han tenido pareja. Quizás han vivido sometimiento o esa es la historia que se ha contado, ¿verdad? Entonces, claro, yo no voy a querer ir a ese lugar. Y recuerdo, a lo mejor en mi historia, cuando me he sentido sometida, cuando me he sentido bajo las garras de ese matrimonio del cual todas quieren escapar, ¿verdad? Y entonces me invito poco a poco a observar los dos opuestos, a observar mi historia, conservar lo mejor de cada espacio
y ahora darme cuenta en dónde estoy yo parada. Algo que sucede mucho en las historias transgeneracionales es que no son realistas, no son reales. Parece que estamos atrapadas en ese lugar y parece que hay como un exceso de emocionalidad o que es muy dramático y cuando lo observamos en realidad estamos viviendo la memoria de alguien más. Es como, por ejemplo, a lo mejor tú tienes solamente 2 hijos, pero las mujeres en tu familia han tenido 11 hijos, 9 hijos, la maternidad ha sido muy difícil para ellas. Entonces, cuando tú estás con tus 2 hijos, que además son niños tranquilos o niñas tranquilas, que no tienen nada que ver con la historia de las mujeres en la familia, te sientes enceguecida porque te vives en ese lugar. Entonces es como, uy, la maternidad es muy difícil, ya me tengo que olvidar de mí, ya no puedo. Además del elemento cultural, por supuesto, que no lo vamos a descartar, que vivimos, las historias familiares pesan un montón cuando observamos esto, porque es como si viviéramos una realidad que no es la nuestra. Entonces yo puedo quejarme todo el tiempo de la maternidad y decir es que es súper difícil, es que qué complejo, es que siento que me asfixio y me doy cuenta y digo es que en realidad a mí sí me gusta ejercer mi maternidad, sí me gusta cuidar, sí me gusta nutrir, pero con esta vivencia hay mucho dolor que está entrelazado, que está fusionado. Y ese dolor no es mío, esa vivencia no es mía. Entonces, lo que hago cuando lo puedo observar, me doy cuenta que esa historia quizá pertenece a mi abuela o a mi madre o a mis abuelas, que todas tuvieron familias súper grandes y que quizás ahora yo estoy viviendo, muy probablemente, casi el 90% de veces, estoy viviendo un privilegio que ellas no tenían. Entonces, desde ese lugar lo puedo observar, puedo agradecerlo, puedo mirar con mucha compasión, observando también las fortalezas y dándome cuenta que hay algo que es bueno conservar aquí. Para algunas, eso bueno para conservar es hornear con mucho amor, rezar los alimentos, bendecir a la pareja, estar escuchando a la pareja. Para otras, eso para conservar, a lo mejor es la fortaleza de saber que puedes ir a trabajar, crear, manifestar, hacer dinero y que eso no te condiciona para que te quedes o no con una pareja. O sea, cada una de nosotras sabe de estas historias de nuestras mujeres y varones y de nuestras tradiciones qué queremos conservar, qué ha sido lo bueno, pero no lo podemos observar hasta que nos desprendemos de esa historia de la cual nos estamos fusionando. O sea, darnos cuenta que esto que estamos viviendo, como lo estamos viviendo, no es real, no es nuestra realidad. Fue la realidad probablemente de nuestras madres, de nuestras abuelas, de la familia, pero aquí y ahora esto no es nuestra realidad y esto es muy importante. Hay que desmantelar lo que no, esa realidad que no es nuestra, poner los pies en la tierra y darnos cuenta cuál sí es nuestra realidad. Y darnos cuenta como recapitular los supuestos que hemos vivido en esa experiencia y no escapar de la experiencia, darnos cuenta que esa experiencia nos está invitando a tomar nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, a hacerlo desde nuestros valores, a tomar responsabilidad de nosotras y que siempre, no importa cuál sea nuestra historia, siempre podemos hacer algo bueno con eso que nos ha acontecido. Entonces, vamos a ir desde la filosofía transgeneracional. eh, Podemos observar cuáles son las reacciones positivas y negativas ante eso que sucede. Decimos que guardamos una lealtad y ya sea que queremos hacerlo igual o subconscientemente lo hacemos igual o queremos repararlo, queremos expiarlo, ¿verdad? A como lo vivieron. Entonces, más o menos estas son como las implicaciones, ¿verdad? Cuando nos vemos en estas historias, no podemos individuarnos de esa historia, no podemos separarnos, nos fusionamos con esa historia o esa memoria de la familia, esa tradición de la familia, podemos vivirlo con lealtad, ya sea porque lo repetimos o porque lo expiamos. Queremos resolverlo desde algún lugar en nuestra vida
Y usualmente vamos a encontrar estas dinámicas. Y mira, este ejemplo que te voy a compartir es muy real y es muy actual, porque esta es una dinámica que colectivamente muchas mujeres estamos cruzando. Entonces, todas estas frases de te sigo, lo hago en tu lugar, desde la filosofía transgeneracional nos dicen que hay implicaciones, que nos estamos fundiendo y confundiendo en historias que no son nuestras, que probablemente provienen de nuestra madre, de nuestra abuela, de las bisabuelas. Entonces, una forma para poder entrar en este campo transgeneracional es observar cuál es el conflicto más grande o cuál es el reto más grande aquí y ahora en nuestra vida, como el reto hacia qué narrativa queremos ir. Y hay algo, ¿verdad?, que nos impide que vayamos a esa narrativa que sentimos como un bloqueo o como un lugar en donde no podemos habitar con libre albedrío. Y entonces podemos ver que quizá estamos implicándonos con alguna de estas formas. La primera, que es te sigo, es hacerlo, repetirlo, ¿verdad? Tanto en la vida como en la muerte. Es como, te voy a poner un ejemplo que me parece que es el ejemplo que colectivamente estamos viviendo. Entonces, las mujeres, o una mujer específicamente, está en el deseo de, por un lado, estar cuidando de su familia, cuidar de sus hijos, cuidar de su casa, cuidar de su hogar, pero la madre fue una madre que se quedó en casa, que nunca vio por ella misma, ¿verdad? En su vida, que muy pocas veces se podía observar fuera de la familia, de los hijos, de las hijas, de la pareja, o sea, es como no encontraba su propio lugar por ella misma. Entonces, cuando habitamos ese lugar de quedarnos en casa, de cuidar, custodiar la casa, decimos que seguimos esa historia, la repetimos en la vida o en la muerte, ¿verdad? Ya sea en la vida, incluso en la vida física, pero también puede ser la vida emocional o la muerte emocional o la muerte espiritual o la vida emocional y espiritual. Entonces es como yo también, yo te sigo, yo, así como tú lo hiciste, yo sigo el mismo patrón, yo lo repito. La siguiente es lo hago en tu lugar. Entonces, esta misma mujer, si estuviera en esta segunda dinámica de lo hago en tu lugar, es esta mujer que quiere quedarse a cuidar a su familia, su casa, quiere ocupar un rol, ¿verdad? Que es clásico como de esposa tradicional, pero como la madre estuvo ahí siempre viviendo una subyugación o viviendo incluso hasta una explotación y terminó muy enferma y muy mal, entonces yo me rehúso a ocupar ese lugar y yo ocupo lo que mi madre hubiera soñado, ¿verdad? Mi madre a lo mejor quería ser fotógrafa, entonces yo voy y soy fotógrafa y soy independiente y nunca tengo pareja, o si tengo pareja nunca me comprometo, o si me comprometo, me quiero vivir eterna como esposa sin hijos, ¿verdad? Pero hay algo que yo necesito hacer en respuesta a lo que vivió mi madre. Entonces, la vida que no vivió mi madre, yo lo hago en su lugar. Lo que ella sintió que no hizo, yo lo hago en su lugar y por ende no vivo mi vida, porque en realidad cuando yo me pregunto a mí, pues me encantaría comprometerme y quedarme en casa y cuidar de mis hijos o mis hijas, cuidar de mi familia, ¿verdad? Y sí, trabajar, pero no quizás de la manera en como lo estoy haciendo. Entonces, no vivo mi vida porque estoy reaccionando a la historia de mi madre. Yo lo hago en su lugar. Otra de las dinámicas es lo pago por ti. Yo expío, me castigo, me responsabilizo, lo pago, ¿verdad? Si yo pienso que a mi madre no le fue bien profesionalmente por quedarse en la casa, entonces a mí tampoco me va bien profesionalmente. Yo me castigo, me responsabilizo, yo lo pago o quizá siento que mi madre, por estar cuidando mucho ese lugar, no pudo hacer muchas cosas, no pudo ser fotógrafa, ¿verdad? Entonces yo intento hacer una vida creativa, sin embargo, como mi madre no alcanzó ese éxito, yo tampoco puedo hacerlo. Entonces yo me castigo, yo expío, yo tampoco, yo lo pago por ella, ¿verdad? Lo que sea que haya sucedido. La siguiente dinámica que es identificarme contigo es que en algún punto, y esto puede ser no solamente en la profesión,
sino que puede ser en las cuestiones de la edad, en las cuestiones de las vivencias, las experiencias, los dolores. Cuando nos cruzamos con esas memorias en el transgeneracional, hay muchas formas en que nos vamos a implicar, vamos a resonar con esa historia. Y cuando nos damos cuenta, tomamos conciencia de eso, es cuando podemos ir hacia nuestro libre albedrío e ir hacia nuestra voluntad. La de me identifico contigo es, pues, me parezco a ti. O sea, yo me quedo en la casa, yo también cuido, de mi familia, pero también me olvido de mí y me parezco a ti, mamá, ¿verdad? O abuela. Me parezco a este linaje de mujeres. No solamente, incluso no disfruto estar en casa porque a lo mejor mi madre tenían dificultades económicas, mis padres, ¿verdad? O no sé, o tuvo como una circunstancia distinta y yo, aunque ya no tengo esa circunstancia, a lo mejor a mí, mi pareja, no solamente me da lo del gasto de todo el mes, sino que también me da dinero, ¿verdad? Porque yo ya no quise seguir estudiando o porque yo tuve que renunciar a ciertas cosas y elegí quedarme, ¿verdad? En casa. Entonces mi pareja lo compensa y económicamente me sostiene. O hay algo, hay muchas variantes que son distintas en la vida de mi madre, sin embargo, yo busco parecerme a ella. Entonces, yo también me olvido de mí, yo tampoco voy hacia mis propios proyectos, yo tampoco tengo abundancia, a pesar de que puedo hacerlo, a pesar de que mis condiciones son distintas, siempre busco llegar al mismo lugar que mi madre, me parezco a ella, esa es la dinámica. La siguiente dinámica, me implico, es esto que vivo es idéntico a lo que te aconteció a ti. En algún momento te olvidaste de ti, yo también en algún momento me voy a olvidar de mí. O va a parecer que tengo circunstancias distintas, pero esto que estoy viviendo es idéntico a lo que te aconteció. Y esto puede ser a lo mejor que esta mamá justo iba perfecto, ¿verdad? Pero ya cuando tuvo el quinto hijo, ahí fue cuando ella sintió que ya no podía con ella misma, a lo mejor se enfermó. Entonces es como esto que vivo es idéntico a lo que a ti te aconteció. O a lo mejor en algún momento mi madre tuvo que cuidar a su madre, ¿verdad? Porque era la hija no casada y bueno, todas estas cosas culturales que se vuelven cárceles, ¿verdad? Y entonces ella tuvo que cuidar a su madre porque era la única que estaba divorciada o separada o que no tuvo hijos o que ya sus hijos estaban grandes. Entonces, bueno, todos los demás hermanos andan haciendo su vida y mi madre fue la que quiso o eligió quedarse a cuidar a su madre. Y entonces yo me enfrento a la misma situación y me doy cuenta que esto que vivo es idéntico a lo que a ella le aconteció y estoy implicada de alguna forma. La siguiente dinámica es tomar el mismo destino, que en algún punto de nuestra vida, ya sea cuando cumplimos cierta edad o cuando las circunstancias son similares a lo que vivieron en la familia, me sucede exactamente lo mismo que a esa persona. Entonces, puede ser cuestiones aisladas, ¿verdad? Que también tiene mucho que ver con esta siguiente dinámica del aniversario. Es decir, yo vivo lo mismo cuando en el mes de junio que mi madre se deprimía, yo también me deprimo en el mes de junio. Cuando mi madre finalmente se casó, su madre enfermó. Yo me casé, mi madre enfermó. O cuando mi madre decidió que iba a estudiar profesionalmente, mi papá enfermó. Y yo cuando estoy decidiendo que voy a estudiar profesionalmente, mi pareja enfermó o mi pareja se fue o algo ahí que se quebró, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la fecha que sucede en la misma edad o que sucede en el mismo tiempo o cuando aconteció el tercer hijo o cuando se fueron de la casa. Es decir, hay un factor detonante que abre ese loop de aniversario. También hay una dinámica del duelo abierto, que es cuando una madre o la abuela o alguien en nuestro linaje no expresó su dolor, no se despidió de su padre o madre que murieron. Hubo un dolor que se quedó ahí abierto y que no se ha podido resolver. Entonces yo lo vivo, yo detengo ese duelo. ¿Cómo lo replico? ¿Verdad? Entonces mi madre a lo mejor nunca pudo tener una buena relación con su papá y yo llevo una buena relación con mi papá, pero las relaciones con mi pareja o mis parejas son similares a ese duelo abierto que mi madre tiene con su padre. Entonces es como que yo detengo esa situación, ¿verdad? También puede ser que yo a través de esta situación se lo expreso a mi madre y mi madre constantemente observa que hay algo, ¿verdad? En lo que yo le cuento, oye, mis parejas son súper,
no son cariñosas, mis parejas no expresan amor. Y al estarle yo constantemente platicándole a mi madre esas situaciones, detengo su propio duelo porque ella lo puede espejear. Como, ah, mira, qué curioso. A lo mejor no me lo expresa, ¿verdad? Pero a lo mejor se da cuenta que esto que yo estoy viviendo con mis parejas o exparejas es algo que ella siempre vivió con su papá o que siempre escuchó que su mamá vivió con su abuelo, ¿verdad? Con el papá de su mamá. Entonces, es como yo detengo esto que está sucediendo con mis dinámicas y lo hago para que tú puedas de alguna forma elaborar tu duelo abierto. Hay una dinámica que es muy común, que es una dinámica de exclusión, lo que personas en la familia hicieron y no estaban de acuerdo a la tradición. Usualmente a esas personas, ya sea porque fueron cuestiones verdaderamente que pusieron en peligro a la familia o que fueron difíciles o simplemente fueron lealtades que se rompieron. Entonces se nos pide no hablar de la persona, no mirar a la persona y no darle el lugar a la persona. Y esto es algo que colectivamente estamos viviendo con la figura de los varones. Es como que constantemente estamos excluyendo a los varones y no estamos, es como de tu padre no se habla, a tu padre no se le mira, a tu padre no se le da el lugar. Es decir, yo fui siempre padre y madre al mismo tiempo, ¿verdad? Y cuando hay una exclusión de ese tipo, entonces yo también excluyo la mitad de mí. Yo excluyo la mitad de mi historia. Yo excluyo la fuerza que me viene de ahí. ¿Cómo excluimos las experiencias y a las personas? Primero, no se hablan de esas personas. Luego, no se miran y no se les da el lugar. Y por lugar no quiere decir que si, por ejemplo, fue un padre muy violento, entonces es como no importa qué tan violento fue, hay que perdonar y hay que darle su lugar. No, simplemente implica que podemos observar lo difícil que fue, lo traumático que fue, pero darnos cuenta que de ahí venimos y que hay algo que necesitamos organizar internamente respecto a eso. Algo por lo que hacernos responsables, no culpables, eso es muy importante, sino responsables. Yo tengo la capacidad de responder por esto. O sea, yo puedo observar que a lo mejor mi padre fue un ser muy violento o que a lo mejor hizo muchas cosas muy terribles en el linaje, y lo puedo observar y puedo mirar que vengo de ahí. Puedo observar que también hay algo en esa memoria, en esa historia que me trasciende, que me cruza, y desde ese lugar yo me hago responsable. Yo puedo ser capaz de usar mi libre albedrío para hacer algo bueno con esa historia y con esa narrativa. La última dinámica que te cuento es una dinámica de parentificación. Yo me pongo en lugar de papá o mamá, creo que lo hago mejor que mis padres, entonces yo soy la mamá de mi mamá o yo soy la mamá de mi papá. Y para los varones igual, yo puedo ser el papá de mi mamá, o me pongo en ese lugar, ¿verdad? Como de yo puedo más, porque ellos pobrecitos no tuvieron las posibilidades, no tuvieron las circunstancias, entonces yo me quedo a cuidar, me creo mejor que mis padres por las herramientas que ahora tengo y busco compensar todo lo que sus padres o su padre o su madre no le dieron. Entonces me quedo ahí, ¿verdad? Y todas estas dinámicas tienen en común que no vivimos nuestra vida, sino que una y otra vez estamos repitiendo el patrón por lealtad o estamos reaccionando negativamente por lealtad. Aquí lo importante es que podamos darnos cuenta en qué dinámica nos encontramos y cómo tomar conciencia de eso, observar los opuestos y los pasos que anteriormente te di en esta clase para poder llegar a nuestro libre albedrío. Ahora, ¿cómo elijo hacerlo yo? ¿Cómo desde estos dos opuestos, desde mirar lo que implicó la vivencia y también el opuesto de la vivencia, cómo ahora yo elijo tejer mi propia historia y tejer mi propia narrativa y hacerlo paso a paso, hacerlo paso a paso? Em, por un lado, cuando observamos este tipo de dinámicas desde el enfoque chamánico y evolutivo, pues podemos hacer cosas muy buenas en la lectura del mapa, como salen estos temas y los podemos observar. Pero también es cierto que casi siempre la invitación es a poder configurarlo. Entonces, en esta clase, si tú te has sentido en resonancia, si te has sentido identificada, voy a dejarte un link en la descripción
para que puedas agendar una sesión de transgeneracional, si así es como tú sientes, ¿verdad? Para poder configurar, para poder observar desde esta filosofía transgeneracional la dinámica en tu familia, en tu propio árbol, y que puedas observar a conciencia y tomar el libre albedrío, tomar tu libre albedrío y tomar tu decisión. Y vamos a activar un descuento para que tú puedas tomar estas sesiones, esta sesión personal de 50 minutos y puedas observar estas dinámicas. Em, Llevar a cabo los pasos que te he compartido son una manera muy poderosa de tomar conciencia de esto, ¿verdad? De estas implicaciones. Muchas veces cuando ya lo observamos podemos empezar a tomar los pasos hacia esa, decimos, ese trabajo de Saturno en Piscis transgeneracional. Podemos observarlo, podemos darnos cuenta y poco a poco ir desanudando y organizando nuestra energía desde un nuevo lugar. Entonces, mi deseo es que esta clase te haya traído muchísima claridad, que puedas encontrarte en estos pasos si sientes que estás ante alguna frustración y ante algún reto, que puedas encontrar la dinámica en la cual te encuentras y poco a poquito ir desanudando. Esto es del día a día, es como tomar conciencia, darte cuenta que esto no va a cambiar de la noche a la mañana, sino que hay pasos que necesitas seguir para poder tomar tu libre albedrío y tu voluntad y entonces poder hacer el trabajo que Saturno en Piscis nos está marcando y que nos está marcando hasta el 2026. Así es que esto de nuevo es un tránsito lento, es algo que vamos a ir observando y acomodando, que ahora a un año del ingreso de Saturno en Piscis lo sentimos quizás como una historia muy actual, como inflamada, como una historia que constantemente está reverberando y nos está llamando, ¿verdad?, a observar en qué espiral estamos y cómo poco a poco podemos empezar a tomar nuestros valores, nuestro libre albedrío, nuestra propia coherencia, nuestra propia energía, nuestra propia libertad, nuestra filosofía de vida y nuestras virtudes para hacer las labores sagradas que este tránsito pide. Pues yo soy Karina Falcón para La Mujer Lunar. Ha sido un verdadero placer acompañarte en esta clase y nos seguimos mirando aquí en el podcast, en YouTube, en Telegram y en Spotify.